Atención, prepárense. Lo que están a punto de escuchar no es solo otro mito susurrado alrededor de una hoguera agonizante. En lo profundo de los archivos prohibidos del castillo de Oak Haven yace una verdad escandalosa. Una que la élite de los hombres lobo intentó desesperadamente borrar de la historia. Una chica humana común de la que se burlaron y a la que despreciaron durante las sagradas pruebas de Alfa. Ella poseía un secreto en sus venas que desmanteló toda una jerarquía. Su nombre era Isabel, y sus torturadores se rieron cuando cayó sobre las piedras sagradas. Pero su risa se ahogó en sus gargantas en el momento en que la tierra se abrió y el antiguo rey durmiente despertó. El invierno había llegado temprano a la extensa fortaleza amurallada de Oak Haven, trayendo consigo una helada penetrante que se filtraba hasta la médula de quienes residían entre sus muros. En el corazón de esta fortaleza medieval vivía la manada Croft, un linaje de licántropos que se enorgullecían de su fuerza despiadada y su dominio implacable. Al mando de esta formidable manada estaba Silas Croft, un hombre cuya ambición solo era igualada por su crueldad. Había reclamado el poder a través del engaño y el miedo. Gobernaba los territorios del norte con mano de hierro. Entre los imponentes licántropos y la arrogante nobleza de la manada, caminaba Isabel Sterling. Ella era una humana, una criatura frágil en una guarida de superdepredadores. Su familia, los Sterling, había servido a los lobos de Oak Haven durante generaciones. El padre de Isabel, William Sterling, había sido el archivista y sanador de la manada. Un hombre respetado por su conocimiento, pero compadecido por su falta de lobo. Cuando falleció de una fiebre misteriosa, Isabel se quedó completamente sola. Una huérfana atada a una manada que la veía como nada más que una sirvienta conveniente, y un blanco para sus crueles diversiones. Los días de Isabel eran un ciclo interminable de trabajo agotador y humillación silenciosa. Fregaba los suelos de piedra del gran salón hasta que sus rodillas se amorataban y sus dedos sangraban. Cuidaba de los enormes hogares, acarreando leños que pesaban casi tanto como ella. Todo mientras soportaba las burlas y los insultos susurrados de los miembros de la manada. Lady Beatrice de Cornwall, una hembra de alto rango con un pelaje tan pálido como la luz de la luna y un corazón tan frío como la nieve invernal, disfrutaba especialmente atormentando a la chica humana. «Cuidado, ratoncita», ronroneaba Beatrice, derribando deliberadamente un cubo de agua sucia que Isabel acababa de limpiar. «No querrás ahogarte en tu propia incompetencia. Es una pena que tu padre ya no esté aquí para mimarte». Isabel simplemente se mordía el interior de la mejilla, saboreando el gusto metálico de su propia contención, y comenzaba su trabajo de nuevo. Había aprendido hace mucho tiempo que reaccionar a sus burlas solo alimentaba su crueldad. Los lobos ansiaban la sumisión, se alimentaban del miedo. Pero bajo su exterior sumiso, un fuego silencioso ardía dentro de Isabel. Era una superviviente. Poseía una mente aguda y una conciencia precisa de las intrincadas dinámicas políticas de la manada. Conocía los rencores que Garrick de Pine Ridge guardaba contra el liderazgo actual. Conocía las alianzas secretas que se formaban en las sombras del castillo. Lo sabía todo porque nadie se molesta en ocultar sus secretos a la servidumbre. A medida que la década llegaba a su fin, la atmósfera en Oak Haven pasó de opresiva a eléctrica. Había llegado el momento de las pruebas de Alfa. Esta era una tradición brutal y antigua, celebrada una vez por generación. En ella, los lobos más fuertes competían en una serie de desafíos mortales para demostrar su valía, y potencialmente desafiar al líder reinante por el derecho a gobernar. Silas, ansioso por consolidar su reinado y aplastar cualquier susurro de disidencia, había decretado algo: que las pruebas de este año serían las más exigentes en la historia de Oak Haven. Licántropos de territorios vecinos llegaron a la fortaleza. Sus enormes cuerpos estaban cubiertos de pieles gruesas y cuero endurecido. El aire se volvió denso con testosterona, agresión y el olor almizclado de la violencia inminente. Isabel fue obligada a trabajar turnos dobles. Preparaba festines de ciervo y jabalí asados. Servía cerveza hasta que le dolían los brazos.
y curaba las heridas menores que los lobos se infligían en sus peleas de borrachos. Fue durante una de estas caóticas noches en el gran salón que Silas pidió silencio. Se paró en la tarima elevada, sus ojos oscuros recorriendo a la multitud reunida. Su mirada, aguda y depredadora, finalmente se posó en Isabel. Ella intentaba esconderse en las sombras cerca de las cocinas. Nuestros ancestros construyeron esta manada sobre la fuerza. Bramó Silas, su voz resonando en los techos abovedados. Pero también la construyeron sobre la sumisión de los débiles. Mañana la fase final de la prueba comienza en la antigua arena. Y para recordarnos el orden natural de las cosas, nuestra pequeña mascota humana aquí presente tendrá el honor de servir como la presa designada para el primer evento. Un jadeo colectivo resonó en el salón, seguido rápidamente por un coro de risas maliciosas. El corazón de Isabel se hundió en su estómago. La presa. En los textos antiguos que su padre solía leer, la presa era un cebo, una criatura liberada en la arena para ser cazada y usada como juguete antes de que comenzara el verdadero combate. Era una sentencia de muerte disfrazada de juego sádico. «No puedes hacer esto, Silas», susurró un lobo mayor llamado Aldous, avanzando con vacilación. «Ella es la última de los Sterling. Han servido a este territorio fielmente durante un siglo. Es una humana, Aldous», espetó Silas, sus ojos brillando con una peligrosa luz dorada. «Y cumplirá su propósito, que su presencia en la arena sea un testimonio de lo que le sucede a los que nacen débiles, en un mundo hecho para los fuertes». Isabel se quedó helada, la risa de 100 lobos resonando en sus oídos. Apretó un pequeño colgante de plata escondido bajo la tela áspera de su túnica. Era una extraña reliquia antigua que su padre le había dado en su lecho de muerte. «Manténlo oculto, Isabel», había susurrado él, con un estertor en los pulmones. «Nuestro linaje lleva un pesado deber. Cuando las piedras lloren, el verdadero protector se alzará». Nunca había entendido lo que significaban sus delirantes últimas palabras, pero mientras miraba los crueles ojos brillantes de Silas Croft, se dio cuenta de algo. Mañana probablemente moriría sin haber descubierto la verdad. El amanecer rompió sobre los picos del norte. Pintaba las montañas nevadas con tonos de carmesí violento y púrpura amoratado. La antigua arena de Oak Haven, un enorme foso circular tallado directamente en la roca por los ancestros licántropos, ya estaba a rebosar. Las gradas de piedra estaban repletas de espectadores aulladores. Su aliento colectivo se elevaba en espesas columnas de vapor blanco contra el aire helado de la mañana. En el centro del foso yacía la cresta de piedra lunar, una enorme losa circular de obsidiana grabada con runas olvidadas. Supuestamente, era el lugar donde se sellaron los primeros pactos de los licántropos. Isabel fue empujada bruscamente por el túnel oscuro y húmedo que conducía a la arena. Solo llevaba una simple túnica de lino y pantalones. No le ofrecían ninguna protección contra el frío cortante o las garras afiladas de las bestias que la esperaban. Sus pies descalzos golpeaban la piedra helada. Detrás de ella, 2 guardias corpulentos se reían entre dientes. Sus manos eran ásperas mientras la empujaban hacia la luz cegadora del suelo de la arena. «Muévete, pedacito de carne», se burló uno de ellos. «El alfa está esperando». Cuando salió tropezando al descubierto, el rugido de la multitud la golpeó como un golpe físico. Cientos de lobos se burlaban, arrojándole restos de comida y bolas de nieve endurecida. En lo alto, sentado en una ornamentada silla de madera cubierta con pieles de oso, Silas la miraba con una expresión de suprema satisfacción. Lady Beatrice estaba sentada a su lado, bebiendo vino caliente y mirando a Isabel como quien mira a una rata atrapada en una trampa. Silas se puso de pie y levantó una mano. La multitud enmudeció al instante. La obediencia absoluta de la manada era algo aterrador de presenciar. El último día de la prueba de Alfa comienza. La voz de Silas retumbó, amplificada mágicamente por la acústica del antiguo foso. «Antes de que nuestros guerreros más fuertes luchen por la gloria, honramos las viejas costumbres. La caza, la presa», señaló directamente a Isabel con un largo dedo enguantado en cuero. «Las reglas son simples. Sobre la cresta de obsidiana yace el cáliz del invierno.
Si la humana puede alcanzar el cáliz y traerlo a mis pies antes de que nuestros campeones la atrapen, se gana su miserable vida. Si no, pertenece a los vencedores. Isabel miró hacia el centro de la arena. Allí, sobre la lisa superficie negra de la cresta de piedra lunar, había una pesada copa de plata. Estaba quizás a unos 50 metros de distancia. Parecía una distancia corta, pero en el túnel opuesto, 3 enormes portones se abrían lentamente. De la oscuridad emergieron 3 formidables contendientes. Ya se habían transformado en sus formas de medio lobo. Eran monstruosidades de músculo, pelaje e intención mortal. Entre ellos estaba Garrick, su pelaje gris erizado de energía agresiva. Se pusieron a 4 patas, sus ojos amarillos fijos en Isabel. No iban a correr, iban a jugar con ella. Querían verla correr, oírla gritar y oler su terror. «Comiencen», ordenó Silas en voz baja, pero la palabra se escuchó en toda la arena. Isabel no dudó. El instinto de supervivencia, perfeccionado por años de soportar el abuso de la manada, superó su miedo paralizante. Corrió. Sus pulmones ardían con el aire helado y sus pies descalzos resbalaban en las piedras escarchadas. Pero se esforzó más que nunca en su vida. Detrás de ella, escuchó el aterrador sonido de pesadas patas golpeando el suelo. Se acercaban. Mantenían intencionadamente un ritmo lento. La dejaban acercarse agónicamente al centro antes de cerrar la distancia. La multitud aullaba de placer, haciendo apuestas sobre qué lobo sería el primero en arrancarle la carne. Isabel llegó al borde de la cresta de piedra lunar. La obsidiana estaba extrañamente cálida bajo sus pies helados. Se abalanzó hacia adelante, sus manos aferrando la fría plata del cáliz del invierno. Una chispa desesperada y fugaz de esperanza se encendió en su pecho. Se giró, lista para correr hacia la tarima donde estaba Silas. Pero Garrick ya estaba allí. El enorme lobo gris había saltado sobre ella, aterrizando en la cresta de obsidiana con un golpe sordo que sacudió el suelo. Se cernía sobre ella, la saliva goteando de sus colmillos al descubierto. Isabel retrocedió, apretando el cáliz contra su pecho. Pero los otros 2 lobos la habían flanqueado. Estaba atrapada justo en el centro de las antiguas runas. «¿De verdad creías que te dejaría ganar, ratoncita?», gruñó Garrick, su voz un raspado gutural de cuerdas vocales no hechas para el habla humana. En las gradas Beatriz se rió a carcajadas. «Despedázala, Garrick. Acaba con esta farsa». La espalda de Isabel golpeó el centro de la losa de obsidiana. Apretó el colgante de plata bajo su camisa, cerrando los ojos. Rezaba en silencio para que su padre la estuviera esperando al otro lado. Garrick se abalanzó. Isabel levantó el brazo en un intento desesperado y fútil de protegerse la cara. Las enormes garras de Garrick se deslizaron hacia abajo, rasgando su manga de lino y cortando profundamente su antebrazo. Un dolor ardiente y cegador explotó en su brazo. Gritó, soltando el cáliz mientras la fuerza del golpe la derribaba al suelo. Cayó con fuerza sobre su costado, justo sobre la runa central tallada en la piedra lunar. Un líquido carmesí brotó de las profundas laceraciones de su brazo, formando un charco sobre la piedra negra. Garrick avanzó para dar la mordida mortal, sus mandíbulas abriéndose de par en par. Pero mientras la sangre de Isabel se filtraba en las antiguas ranuras polvorientas de la obsidiana, ocurrió un fenómeno extraño. La sangre no solo se acumuló, sino que comenzó a moverse. Brillaba con una tenue y pulsante luz carmesí. Recorría las intrincadas líneas talladas de la cresta con una velocidad antinatural. Garrick se congeló, sus instintos gritándole. El olor en el aire cambió instantáneamente. El olor metálico de la herida de Isabel fue repentinamente absorbido por otra cosa. Un olor tan antiguo, tan abrumadoramente poderoso, que los 3 lobos en la arena inmediatamente metieron la cola entre las patas. Olía a tierra profunda, a ozono y a un dominio depredador que hacía que el aura de Silas pareciera la de un cachorro recién nacido. «¿Qué está pasando?», gritó Silas desde su alto asiento, agarrando los reposabrazos. «Mátenla. Terminen con esto». Pero Garrick no podía moverse. La luz carmesí de la sangre de Isabel iluminó toda la arena, cegadoramente brillante. La temperatura en el foso se desplomó,
congelando el aliento en los pulmones de todos. Entonces, un sonido resonó por el cañón, un crujido profundo y resonante de piedra sólida. La cresta de piedra lunar se estaba partiendo. La tierra bajo Oakhaven tembló. En las gradas, estalló el pánico mientras las gradas de piedra vibraban violentamente. Varios espectadores cayeron al suelo. Silas saltó de su asiento, sus ojos muy abiertos con una mezcla de rabia y un terror repentino e inexplicable. La sonrisa arrogante había desaparecido por completo del rostro de Beatrice mientras se aferraba a la barandilla de madera para salvar su vida. En el centro de la arena, la enorme losa de obsidiana se fracturó con un crujido ensordecedor. Los tres lobos contendientes gimieron. Sus poderosos cuerpos temblaban antes de caer instintivamente sobre sus vientres en total sumisión. Isabel, agarrando su brazo sangrante, retrocedió a trompicones de la piedra que se rompía. Su corazón martilleaba contra sus costillas como un pájaro atrapado. De la fisura que se ensanchaba en la cresta, una brillante y etérea luz plateada se derramó hacia arriba, cortando el sombrío cielo matutino. El suelo gimió, dando paso a una cripta subterránea oculta que había estado enterrada bajo la arena durante siglos. La presión del aire cayó tan drásticamente que los oídos zumbaron, y el pesado olor a tierra mojada y poder puro y sin filtrar inundó a la multitud atónita. Lenta, deliberadamente, una figura comenzó a elevarse desde las profundidades de la tierra destrozada. No trepó ni escaló. Ascendió como si las mismas sombras lo estuvieran levantando. Cuando pisó la superficie en ruinas de la arena, un silencio pesado y sofocante cayó sobre los miles de licántropos presentes. Incluso el viento pareció contener la respiración. Era un hombre, aunque llamarlo simplemente hombre parecía una burda subestimación. Era devastadoramente alto. Sus anchos hombros estaban cubiertos con los restos andrajosos de un antiguo terciopelo oscuro y una armadura de plata deslustrada. Su cabello era tan negro como el ala de un cuervo. Caía en ondas desordenadas alrededor de un rostro tallado con ángulos duros e implacables. Pero fueron sus ojos los que le robaron el aliento a Isabel. Eran de una plata penetrante y luminiscente. Brillaban con una furia primordial que se había marinado en la oscuridad durante cientos de años. Este era Alistair Draven. Era un nombre borrado de los tapices, una historia de fantasmas usada para asustar a los cachorros desobedientes. Era el verdadero rey de las tierras del norte. El primer alfa cuya línea de sangre se creía erradicada por los traicioneros ancestros de la familia Croft. No lo habían matado, había sido sellado por magia oscura, condenado a dormir en un estado de muerte en vida hasta que la sangre de sus guardianes humanos jurados, los Sterling, lo liberara. Alistair inhaló profundamente, su pecho expandiéndose mientras tomaba el aire del mundo moderno. Sus ojos plateados recorrieron a los aterrorizados lobos que se arrastraban por el suelo ante él. Pero no se detuvieron. Su mirada se fijó al instante en Isabel. La olió el sabor a hierro de su herida abierta, el terror que irradiaba su corazón acelerado. Y debajo de todo, el antiguo e innegable olor del pacto. Era una Sterling, la descendiente de la misma familia que juró proteger sus secretos, y estaba sangrando. Un gruñido bajo y retumbante vibró desde lo profundo del pecho de Alistair. Fue un sonido tan aterrador, tan fundamentalmente dominante, que varios lobos en las gradas cambiaron a la fuerza a su forma humana. Sus cuerpos no podían mantener a la bestia bajo el peso aplastante del aura de un verdadero rey. ¿Quién ha hecho esto? La voz de Alistair era como piedras moliendo, oscura y resonante, llegando sin esfuerzo a cada rincón de la arena. Nadie se atrevió a hablar. Garrick, el lobo que había cortado a Isabel, estaba aplastado contra los escombros, gimiendo lastimosamente. Los ojos de Alistair se clavaron en él. Sin un solo movimiento desperdiciado, el antiguo rey cruzó la distancia entre ellos. No se transformó en lobo. No lo necesitaba. Simplemente se agachó, agarró al enorme licántropo gris por el pescuezo y lo arrojó sin esfuerzo al otro lado de la arena. Garrick se estrelló contra el muro de piedra con un crujido espantoso, deslizándose al suelo inconsciente. La demostración de fuerza bruta
y sin esfuerzo rompió el hechizo que mantenía a la multitud. El caos estalló. ¡Guardias!, chilló Silas, su voz quebrándose por el pánico. Señaló con un dedo tembloroso al hombre en el foso. ¡Mátenlo! ¡Es un intruso, una abominación! ¡Despedácenlo! Una docena de guardias fuertemente armados, leales solo a Silas, saltaron desde las cornisas. Se transformaron en sus enormes formas de lobo en el aire. Cargaron contra Alistair desde todos los lados, una ola de pelaje, colmillos e intención mortal. Alistair ni siquiera se inmutó. Dio la espalda a los lobos que cargaban y caminó tranquilamente hacia Isabel. Cuando el primer guardia se abalanzó sobre su espalda, Alistair simplemente movió la muñeca. Una onda de choque de pura fuerza cinética brotó de él. Golpeó a los guardias y los envió a los 12 volando hacia atrás, como si los hubiera golpeado un ariete. Cayeron al suelo y no se levantaron. Se arrodilló ante Isabel. De cerca era aterradoramente hermoso, una reliquia de una era más salvaje y majestuosa. Miró su brazo sangrante, apretando la mandíbula. Con delicadeza, con manos lo suficientemente fuertes como para aplastar rocas, tomó su brazo herido. Su tacto era sorprendentemente cálido. «Llevas la marca del linaje Sterling», murmuró Alistair, sus ojos plateados encontrándose con la mirada amplia y temerosa de ella. «Y sangras sobre mi sello. ¿Por qué crimen te arrojaron a estos perros, pajarillo?» «Por... por su diversión», tartamudeó Isabel, temblando violentamente. No estaba segura si era por el frío, la pérdida de sangre o la pura proximidad a este ser divino. «Solo soy... no soy nadie. Eres una Sterling», la corrigió Alistair, su voz firme pero sorprendentemente gentil. «Y mis ancestros hicieron un juramento de sangre a los tuyos. Aquellos que dañan a mis guardianes me responden a mí». Se puso de pie, su enorme figura protegiendo completamente a Isabel de las miradas curiosas de la arena. Inclinó la cabeza hacia atrás, su mirada fija en el alto asiento donde Silas intentaba furiosamente dar órdenes a su aterrorizada e inmóvil manada. «Te sientas en una silla que no te pertenece». La voz de Alistair retumbó, perdiendo su calma. El sonido resonó con la fuerza de un trueno, sacudiendo los cimientos de Oakhaven. «Llevas el título de Alfa, pero permites que los perros se den un festín con los inocentes. Eres un usurpador, nacido de un linaje traicionero». «Soy el Alfa de Oakhaven», gritó Silas, su rostro morado de rabia. «Soy Silas Croft, y tú eres un mito muerto». Alistair sonrió, una lenta y depredadora curva de sus labios que envió un escalofrío por la espalda de cada criatura que observaba. «Entonces baja aquí, Silas Croft», desafió Alistair, extendiendo los brazos. «Entra en el foso, defiende tu título robado, o subiré allí y te lo arrancaré de la garganta». La manada volvió sus ojos hacia Silas. La prueba definitiva de un alfa era un desafío. Negarse era renunciar al derecho a gobernar. Silas tragó saliva, mirando al antiguo horror que acababa de despertar de la tierra. El arrogante rey del norte fue de repente dolorosamente consciente de que estaba total y absolutamente superado. Y a su lado, la chica humana de la que se habían burlado como una mascota débil e inútil, ahora estaba bajo la protección de la criatura más peligrosa que jamás haya caminado sobre la tierra. El silencio se cernía sobre la arena, denso y sofocante. Miles de ojos se movían de un lado a otro. Entre la antigua pesadilla de pie en el foso en ruinas y el alfa actual temblando en su alto balcón. Silas Croft, el tirano despiadado que había gobernado los territorios del norte con mano de hierro, de repente se vio paralizado por un terror primario que nunca había conocido. La ley absoluta de la manada, dictada por los antiguos tratados de Wolf Hartman, era clara. Un desafío directo por el puesto de alfa en el foso sagrado no podía ser ignorado. Negarse significaba ser despojado del lobo, ser expulsado como un omega y ser cazado antes del atardecer. «Estoy esperando, usurpador». La voz de Alistair Draven cortó de nuevo el aire helado, tranquila pero con un filo letal. No gritó, no lo necesitaba. Su dominio era un peso físico que presionaba a cada licántropo presente. Silas tragó saliva, su rostro pálido.
Miró a Lady Beatrice, buscando algún tipo de apoyo, pero la noble de cabello pálido ya se había alejado de él, con los ojos muy abiertos por un cálculo de autopreservación. La manada observaba. Los alfas vecinos que habían venido a ver las pruebas observaban. Si Silas se echaba atrás ahora, sería masacrado por sus propios lugartenientes antes de llegar a las puertas del castillo. Con un rugido que era mitad furia y mitad desesperación, Silas saltó por encima de la barandilla de madera del balcón. Se transformó en el aire, una transformación explosiva de huesos crujientes y tela rasgándose. Para cuando golpeó el suelo de piedra de la arena, era un monstruoso hombre lobo de color negro azabache. Medía casi 2,5 metros de altura sobre sus patas traseras. La saliva goteaba de sus enormes mandíbulas y sus ojos ardían con una agresión caótica y acorralada. Isabel jadeó, agarrando su brazo sangrante, y retrocedió para apretarse contra los restos desmoronados de la cresta de piedra lunar. Silas, en su forma de lobo, era un terror que ella solo había presenciado de lejos. Una bestia que había destrozado manadas insurgentes enteras en los valles del este. Alistair, sin embargo, no se transformó. Simplemente hizo rodar sus anchos hombros, la armadura de plata deslustrada tintineando suavemente contra su túnica de terciopelo. Miró a la enorme bestia negra con una mezcla de aburrimiento y profundo asco. «Apestas a miedo, muchacho», murmuró Alistair, aunque la acústica del foso llevó sus palabras a cada oído atento. «Confías en el tamaño para enmascarar tu debilidad. Vamos, muéstrame lo que puede hacer un alfa moderno». Silas se abalanzó. Cubrió la distancia en una fracción de segundo, sus enormes garras barriendo horizontalmente en un ataque destinado a decapitar al antiguo rey. La multitud contuvo la respiración colectivamente. Alistair se movió con una velocidad que desafiaba las leyes físicas del mundo. No solo esquivó, se agachó bajo el devastador golpe y lanzó un simple y brutal gancho a la mandíbula de Silas. El espantoso crujido de hueso resonó como un disparo. La enorme forma de Silas fue levantada por completo del suelo. Sus mandíbulas se cerraron con fuerza suficiente para destrozar sus propios colmillos. El lobo negro se estrelló de espaldas, deslizándose por la piedra cubierta de escarcha. Antes de que Silas pudiera siquiera intentar enderezarse, Alistair estaba sobre él. El antiguo rey agarró a la bestia por el grueso pelaje de su garganta y lo levantó, estrellándolo contra el implacable muro de piedra de la arena. Mis ancestros forjaron esta manada para proteger a la humanidad, para ser un escudo entre la oscuridad y los inocentes, rugió Alistair, sus ojos plateados brillando con una furia explosiva y desenfrenada. Leí los acuerdos Stirling-Draven de 1342, un voto sagrado de protección. Y tú conviertes a mis guardianes en un deporte. Silas se debatió violentamente, sus enormes garras arañando el pecho de Alistair. Rasgaron el antiguo terciopelo y rasparon la armadura de plata deslustrada que había debajo. Pero Alistair ni siquiera parpadeó. No sintió el dolor, solo sintió la justa venganza de un rey traicionado. En una maniobra desesperada y sucia, la forma de Silas se encogió de repente, volviendo a ser un hombre. Era una táctica cobarde para liberarse del agarre. Al caer al suelo, Silas sacó una daga oculta de su bota, una hoja que brillaba con el inconfundible brillo mortal de la plata líquida refinada y el veneno de acónito. La clavó hacia arriba, apuntando directamente al corazón de Alistair. Isabel gritó una advertencia. «¡Alistair! ¡No!». La hoja atravesó el pecho de Alistair, hundiéndose profundamente en el músculo justo debajo de su clavícula. La multitud jadeó en shock colectivo. La plata y el acónito eran una sentencia de muerte instantánea para cualquier licántropo. Silas soltó una risa áspera y victoriosa, la sangre brotando de su mandíbula destrozada. «Mito o no, sangras como el resto de nosotros», escupió Silas, su pecho agitándose. Alistair miró la daga de plata que sobresalía de su pecho. Lentamente, una sonrisa inquietante y oscura se extendió por su rostro. Levantó la mano, su gran mano envolviendo la empuñadura de la hoja. Sin una sola mueca de dolor,
Arrancó la daga. La herida chisporroteó por un segundo antes de que la carne comenzara a cerrarse a una velocidad imposible. «No soy como el resto de ustedes, Silas», susurró Alistair sombríamente. «Soy la tierra de Oak Haven. Soy la montaña. La plata no puede matar a la tierra». Los ojos de Silas se abrieron con absoluto y puro horror. Tropezó hacia atrás, cayendo de rodillas mientras la realidad de su perdición finalmente lo aplastaba. Alistair no lo alargó. Avanzó, su mano se disparó para agarrar el cráneo del usurpador. Con un giro brusco y despiadado, un fuerte chasquido resonó en la arena silenciosa. El cuerpo sin vida de Silas Croft se desplomó en el suelo helado. Su reinado de terror se extinguió en cuestión de segundos. El silencio que siguió fue absoluto. Nadie vitoreó, nadie aulló. Miles de licántropos simplemente miraban con un asombro aterrorizado al hombre que estaba de pie sobre el cadáver de su invencible alfa. Alistair se giró lentamente, su mirada plateada recorriendo las gradas. Clavó la mirada en los señores licántropos, los guerreros y la nobleza temblorosa. «Soy Alistair Draven», proclamó, su voz resonando con autoridad absoluta. «El verdadero alfa, el rey de las tierras del norte. Si alguien más desea disputar mi reclamo, que baje ahora». Nadie se movió. Luego, lentamente, un viejo licántropo de la primera fila, Aldous, el lobo que había intentado defender a Isabel antes, salió de las gradas. Bajó al foso, ignorando la sangre y los escombros. Se detuvo a 10 pasos de Alistair, cayó de rodillas y expuso su cuello en el gesto supremo de sumisión. «Salud al verdadero rey», dijo Aldous con voz rasposa. Como fichas de dominó cayendo, el resto de la arena lo siguió. Miles de licántropos cayeron de rodillas, exponiendo sus cuellos al aire frío. Una ola de sumisión se extendió por el antiguo anfiteatro de piedra. El reinado de los Croft había terminado. La era del rey Draven había comenzado. La transición de poder fue rápida y absoluta. En una hora, los estandartes con la insignia de Croft fueron arrancados de las almenas del castillo de Oak Haven y arrojados a las hogueras del patio. Alistair Draven no entró en el gran salón como un conquistador. Entró como un propietario que regresa a una propiedad mal administrada. Su presencia exigió un cambio inmediato y profundo en la jerarquía de la manada. Los señores arrogantes y las damas crueles que se habían pavoneado por los pasillos hacía solo unas horas, ahora caminaban con la cabeza gacha. Estaban aterrorizados de atraer la ira del antiguo rey. Isabel se encontró sentada en el centro del estudio privado del Alfa. Una enorme sala circular, llena de textos encuadernados en cuero y tapices que representaban victorias olvidadas de los licántropos. Todavía temblaba, envuelta en una pesada y lujosa capa de piel que alguien le había echado apresuradamente sobre los hombros. El corte en su brazo palpitaba sin cesar, un agudo recordatorio del trauma de la mañana. La pesada puerta de roble se abrió y Alistair entró. El aire en la habitación se volvió instantáneamente más pesado, cargado de electricidad estática. Se había quitado la armadura en ruinas y el terciopelo rasgado. Ahora vestía una simple camisa de lino oscuro y cueros de montar tomados del amplio guardarropa de Silas. Sin la suciedad y la sombra de la cripta, sus rasgos eran aún más llamativos, duros, regios y ferozmente apuestos. Detrás de él iba Lady Beatrice. Intentaba un giro desesperado y repugnante, llevando una palangana de plata con agua tibia y vendas frescas. Su cabello pálido estaba perfectamente peinado, su vestido estratégicamente desatado en el cuello. Se había dado cuenta al instante de que para sobrevivir necesitaba alinearse con el nuevo poder. «Mi rey», ronroneó Beatriz, su voz goteando una dulzura artificial mientras dejaba la palangana en una mesa cerca de Isabel. «Permítame atender a su sirvienta. Es lo menos que puedo hacer después de los horrores que Silas le impuso». Alistair se detuvo en seco. Se giró para mirar a Beatriz, sus ojos plateados entrecerrándose en rendijas aterradoras. Podía oler el engaño que irradiaba de sus poros, espeso y empalagoso como un perfume podrido. «¿La llamas sirvienta?» La voz de Alistair fue un retumbo bajo que vibró a través del suelo. Beatriz parpadeó, su sonrisa seductora vacilando.
Bueno, sí, mi señor. Es humana. Los Sterling siempre han sido la servidumbre. Los Sterling son los guardianes de Oak Haven, interrumpió Alistair, dando un paso lento y amenazador hacia la noble. Según las cartas privadas de Archibald de 1409, los guardianes humanos tienen el mismo estatus que el alfa en asuntos de la ley de la manada. Isabel no es tu sirvienta, es tu superior. El rostro de Beatriz perdió todo su color. ¿Mi... mi superior? Sí, confirmó Alistair fríamente. Y poseo los recuerdos de la tierra, Lady Beatrice. Conozco cada gota de sangre derramada en las piedras de este castillo. Sé que fuiste tú quien pateó el cubo de agua sobre sus manos. Sé que fuiste tú quien se rió cuando la arrojaron al foso. Beatrice dio un paso tembloroso hacia atrás, su espalda golpeando la pesada puerta de madera. Mi rey, yo solo seguía las órdenes de Silas. Todos lo hacíamos. Lo disfrutaste. Corrigió Alistair. Su tono no dejaba lugar a discusión. Abandona estas cámaras. Estás desterrada de los niveles superiores de la fortaleza. Si alguna vez te sorprendo hablándole a Isabel con algo menos que absoluta reverencia, te arrancaré la lengua y se la daré a los perros. Vete. Beatrice soltó un sollozo ahogado y salió corriendo por la puerta, cerrándola de golpe detrás de ella. El silencio regresó, pero esta vez era más suave, roto solo por el crepitar del fuego del hogar. Alistair exhaló un largo suspiro, la dureza de su postura se desvaneció mientras dirigía su atención a Isabel. Se acercó a ella lentamente, evitando deliberadamente movimientos bruscos, como si se acercara a un ciervo asustadizo. Se arrodilló ante ella, tal como lo había hecho en la arena, poniéndose a la altura de sus ojos. Tomó suavemente su brazo herido, examinando las profundas y desiguales marcas de garras que Garrick había dejado. «Arde», susurró Isabel, su voz temblando ligeramente. Era la primera vez que le hablaba directamente desde el foso. «Las garras del lobo albergan infecciones», explicó Alistair suavemente, «especialmente para un humano. Los remedios normales tardarán semanas y dejarán cicatriz». Levantó la vista hacia sus ojos, su mirada plateada escudriñando su rostro. «Puedo curarlo, Isabel, pero debes confiar en mí». Isabel miró a este hombre antiguo y aterrador que acababa de desmantelar todo un régimen en cuestión de minutos. Sin embargo, cuando la miraba, no había crueldad. Solo había una intensidad profunda y protectora que hacía que su corazón se acelerara de una manera completamente diferente. Ella asintió levemente, con vacilación. Alistair llevó su brazo sangrante a sus labios. No mordió. En cambio, pasó suavemente la lengua sobre las profundas laceraciones. Isabel jadeó cuando una sacudida de calor recorrió su brazo, seguida instantáneamente por una sensación calmante y refrescante. La saliva del licántropo tenía propiedades regenerativas, pero el toque de un alfa era pura magia. Observó con asombro cómo la carne desgarrada se unía literalmente bajo sus labios, dejando solo una piel lisa y sin marcas. Bajó su brazo pero no soltó su mano. Su pulgar trazaba círculos sobre sus nudillos. «Tu padre», dijo Alistair en voz baja, mirando sus manos unidas, «te ocultó la verdad para protegerte. Sabía que si Silas descubría lo que realmente eras, te habría matado mucho antes de las pruebas». «¿Qué soy?», preguntó Isabel, su voz apenas un susurro. «Sigues llamándome guardiana. He leído los textos de la biblioteca. Los guardianes eran solo archiveros». Alistair soltó una risa seca y sin humor. «La historia la escriben los vencedores, pajarillo. Los Croft borraron la verdad. Los guardianes no eran bibliotecarios. El Blackwood lo registró. El verdadero pacto original se firmó con sangre entre mi abuelo y el primer Sterling». Levantó la vista, sus ojos plateados fijos en los de ella, ardiendo con un fuego antiguo. «La magia que me durmió, la magia que me mantuvo vivo durante siglos, estaba atada al linaje Sterling. Mi fuerza vital está ligada a la tuya. En el momento en que tu sangre tocó mi sello, no solo rompió el hechizo, completó un vínculo que había estado esperando durante 500 años». Isabel sintió que se le cortaba la respiración. «¿Un, un vínculo? Los textos licántropos lo llaman el anima nexum», dijo Alistair,
su voz bajando una octava, rica y resonante. Un lazo de almas. No eres solo la guardiana de Oak Haven, Isabel. Mi bestia te reconoció en el segundo en que atravesé la tierra. Eres mi compañera, mi reina. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, pesadas de destino y aterradoras implicaciones. Isabel, la chica humana huérfana que había fregado suelos y comido sobras, de repente miraba a los ojos del verdadero rey. Se daba cuenta de que su supervivencia en la arena no era el final de su historia, era el prólogo de una guerra, porque una reina humana sentada en un trono de licántropos enviaría ondas de choque a todos los territorios del mundo conocido, y los alfas vecinos no dejarían que el linaje Draven resurgiera sin luchar. Las tormentas de invierno rugían fuera de Oak Haven. Sin embargo, la tempestad más feroz se estaba gestando dentro del enorme gran salón del castillo. Los susurros del antiguo rey resucitado se habían extendido por los valles del norte más rápido que un incendio forestal. Llegaron a oídos de los señores licántropos vecinos antes de que el sol se pusiera sobre la muerte de Silas. No vinieron a inclinarse, vinieron a desafiar. En 3 días, los estandartes de 4 territorios rivales se plantaron en el patio cubierto de nieve. Señalaban la llegada del Consejo de Colmillos, una coalición de alfas que exigía una audiencia con el supuesto mito que había robado Oak Haven. Liderando esta coalición estaba Lord Cedric de Ashen Crag, un bruto con cabello rojo fuego y la reputación de desollar vivos a sus enemigos. Cedric había codiciado durante mucho tiempo los ricos terrenos de casa de Oak Haven, y veía la repentina agitación como la oportunidad perfecta para apoderarse del territorio. Entró en el gran salón, flanqueado por 2 docenas de matones fuertemente armados, sus botas resonando ominosamente contra la piedra antigua. Al otro extremo del salón, la escena que les esperaba era diferente a todo lo que las manadas del norte habían presenciado. Alistair Draven estaba sentado en el alto asiento, no encorvado como el arrogante Silas, sino perfectamente erguido. Irradiaba la aterradora quietud de un superdepredador. Vestía los tradicionales cueros oscuros de sus antepasados, sin adornos de joyas llamativas, pero imponiendo una autoridad absoluta. Y sentada a su lado, en una silla de igual altura, estaba Isabel. Ya no era la sirvienta magullada y manchada de ceniza que fregaba los suelos. Las costureras del castillo, aterrorizadas por la ira de Alistair, habían trabajado incansablemente para vestirla de una manera digna de la guardiana de Oak Haven. Llevaba un llamativo vestido de un profundo azul medianoche, adornado con hilo de plata que combinaba con los ojos del antiguo rey. Su cabello oscuro estaba trenzado con broches de plata y mantenía la barbilla en alto. A pesar de su corazón acelerado y el trauma persistente de su pasado, se negó a apartar la vista mientras los alfas hostiles se acercaban a la tarima. ¿Así que las historias de fantasmas son ciertas?, se burló Lord Cedric, deteniéndose al pie de los escalones. Sus ojos amarillos se movieron de Alistair a Isabel, su labio se curvó con profundo asco. Una reliquia sale de la tierra para reclamar el asiento de Silas. ¿Y qué es esto? Traes una mascota humana a la mesa principal. Los Croft pueden haber sido débiles, Draven, pero al menos entendían el orden natural. La mandíbula de Alistair se tensó, los músculos moviéndose peligrosamente. Se inclinó ligeramente hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas. El orden natural, Cedric de Ashen Crag, es que los perros no ladran a sus superiores. Estás en el salón de tu rey. No eres rey de nada, rugió Cedric, sus matones avanzando, con las manos en las empuñaduras de sus espadas con incrustaciones de plata. Los viejos pactos son polvo. El norte pertenece a los fuertes, y no me inclinaré ante un cadáver que comparte su trono con un frágil y sangrante trozo de carne. Entrega el territorio y a la chica, y quizás te dejemos volver al agujero del que saliste. Un jadeo colectivo resonó entre los miembros de la manada de Oak Haven que bordeaban las paredes. Aldous, el lobo anciano que había jurado lealtad a Alistair en la arena, dio un paso amenazador hacia adelante. Pero Alistair levantó una sola mano, deteniéndolo al instante. Alistair se levantó lentamente,
su enorme figura proyectando una sombra larga y aterradora sobre los alfas visitantes. La presión del aire en la habitación cayó tan violentamente que varios de los guardias de Cedric se tambalearon, agarrándose el pecho. Los anillos plateados en los ojos de Alistair brillaron con una luz cegadora. ¿Te atreves a hablar de los viejos pactos como si fueran polvo? La voz de Alistair fue un retumbo bajo y sísmico que vibró a través de los cimientos del castillo. Tú, cuyos ancestros se acobardaron en las cuevas, mientras los míos mantenían la línea contra las bestias sombrías. Pero no lucharé contigo, Cedric, porque no me estás desafiando solo a mí. Se giró con gracia, extendiendo su mano hacia Isabel. Desafías a la guardiana. Y según las leyes del concordato de Blackwood, un insulto a la guardiana es un acto de guerra contra la tierra misma. El corazón de Isabel martilleaba contra sus costillas, pero al mirar a los ojos de Alistair, sintió una abrumadora oleada de calma. El anima nexum, su lazo de almas, pulsaba cálidamente en su pecho. Un ritmo constante de coraje que desterró su fragilidad humana. Recordó los textos ocultos que su padre le había hecho memorizar. Las antiguas leyes rúnicas que los lobos arrogantes habían descartado como cuentos de hadas. Se puso de pie, ignorando la mirada burlona de Cedric, y puso su mano en la de Alistair. Lord Cedric, la voz de Isabel sonó, notablemente firme y clara. Dices que el norte pertenece a los fuertes, pero tu fuerza es prestada. Las protecciones que resguardan Ashen Crag, los arroyos encantados que curan a tus heridos, ¿sabes quién los tejió en la tierra? Cedric entrecerró los ojos, un destello de incertidumbre cruzando sus rasgos brutales. ¿Qué sabe una humana de nuestras tierras? Lo sé todo, respondió Isabel con frialdad, descendiendo los 2 primeros escalones de la tarima. Los Sterling no solo documentaron la historia, la atamos. Mis ancestros sentaron las bases mágicas de cada territorio licántropo en este valle para protegerlos de la oscuridad, y lo que los guardianes han dado. Isabel levantó su brazo ileso, con la palma hacia los enormes pilares de piedra del salón. Los guardianes pueden quitarlo. Cerró los ojos, conectando con la energía profunda y vibrante que había sentido desde que su sangre tocó la cresta de piedra lunar. Pronunció una sola palabra gutural en un idioma más antiguo que la humanidad. Una palabra que su padre había susurrado en su lecho de muerte. La reacción fue instantánea. En lo profundo del lecho de roca subterráneo de Oak Haven, un sonido comenzó a crecer. No era simplemente un temblor. Era un gemido profundo y resonante de la tierra antigua despertando de un letargo de siglos. La única palabra gutural que Isabel había pronunciado quedó suspendida en el aire helado. Vibraba con una frecuencia que hacía doler los dientes de los licántropos. De repente, las protecciones mágicas incrustadas en los cimientos de la fortaleza se encendieron. Durante generaciones, los lobos habían creído que estas intrincadas tallas eran simplemente mampostería decorativa. Pero ahora, una luz plateada, brillante y cegadora, brotó de las grietas. Subió por los enormes pilares de piedra y se tejió a través del techo abovedado como una red de relámpagos líquidos. La magia no se limitó al gran salón. Pulsó hacia afuera con la fuerza devastadora de una onda de choque. La energía etérea se extendió por los patios cubiertos de nieve. Rasgó los vientos helados del norte y golpeó los picos distantes y escarpados de Ashen Crag con una precisión invisible y catastrófica. Lord Cedric jadeó. Sus ojos amarillos se abrieron con una agonía repentina e insoportable. Tropezó hacia atrás, sus pesadas botas resbalando en el suelo de piedra. Una sensación horrible, húmeda y desgarradora le atravesó el pecho. No era la rotura física de un hueso, sino la ruptura violenta de un lazo espiritual. La conexión mágica e intrínseca que tenía con su territorio, la misma sangre vital que le otorgaba el inmenso poder de un alfa, fue violenta y completamente cortada. A su alrededor, sus 2 docenas de matones fuertemente armados colapsaron simultáneamente. Dejaron caer sus espadas con incrustaciones de plata, agarrándose la garganta mientras sus transformaciones forzadas y parciales se revertían violentamente. El espeso pelaje se desvaneció en piel pálida. Sus garras alargadas se agrietaron
y se convirtieron en uñas humanas, y su aterradora fuerza sobrenatural se desvaneció en el aire. En cuestión de segundos, la fuerza de ataque más temida de los valles del norte quedó reducida a un montón de hombres temblorosos, llorosos e impotentes en un frío suelo de piedra. ¿Qué? ¿Qué truco oscuro es este? Jadeó Cedric. Su aura, una vez imponente y monstruosa, estaba completamente destrozada. Miró sus manos temblorosas y completamente humanas. Se dio cuenta de que la bestia dentro de él había sido encerrada, enterrada bajo el peso de una antigua maldición. No es un truco y no es oscuro, proclamó Isabel. Su voz resonaba con la resonancia combinada y atronadora de sus ancestros. La luz plateada de las protecciones despertadas la bañó en un brillo etéreo, transformándola de una frágil humana en una aterradora diosa de la venganza. No levantó la voz, pero ésta llevaba el peso de una ley absoluta. He sellado las líneas ley de tu territorio. Tus tierras son estériles. Tus arroyos encantados se convertirán en lodo estancado. Tus lobos ya no se curarán de heridas simples, y tus cosechas de invierno se pudrirán en el suelo helado. Te burlaste de la mano que te alimentaba, del linaje que sostuvo tu propia existencia durante siglos, Lord Cedric. Ahora tú y tu manada morirán de hambre en la oscuridad. El pánico estalló entre los otros alfas visitantes. Habían entrado en Oak Haven esperando intimidar a un rey recién despertado y desorientado, y masacrar a su indefensa mascota humana. En cambio, se encontraron atrapados dentro de una fortaleza gobernada por una magia apocalíptica y primordial que no podían comprender ni combatir. Eran superdepredadores que de repente descubrieron que no eran más que intrusos en un dominio, propiedad de un dios. «Por favor», gritó Lord Harlan de la manada del río. Su arrogancia se desmoronó en un instante. Inmediatamente cayó de rodillas, su frente presionando con fuerza contra la piedra helada, exponiendo su cuello en una sumisión absoluta y desesperada. No conocíamos el verdadero poder de la guardiana. Los traicioneros Croft nos mintieron. Suplicamos piedad, verdadero rey. Suplicamos tu gracia, guardiana. No castigues nuestras tierras. Como fichas de dominó, los alfas invasores restantes y sus respectivos guardias se desplomaron en el suelo, uniéndose a Harland en una subyugación total. El gran salón se llenó con los gemidos de hombres adultos y aterradores suplicando por sus vidas. Solo Cedric permaneció de pie, su pecho agitándose mientras temblaba con una mezcla tóxica de ruina absoluta, rabia y terror acorralado. Miró a Alistair, que observaba a Isabel no con sorpresa, sino con una expresión de profundo orgullo y una devoción ardiente y sin disimulo. La mente de Cedric se quebró. Despojado de su lobo, sus tierras y su dignidad, quedó reducido a un animal rabioso sin nada que perder. Con un grito gutural y espeluznante que le desgarró las cuerdas vocales, sacó una adaga de plata letal y oculta de su cinturón. Se abalanzó salvajemente hacia la tarima, con la intención de clavar la hoja envenenada en el corazón de Isabel, desesperado por llevarse a la guardiana con él. No pasó del primer escalón. Alistair se movió con una velocidad que desafiaba la realidad. No se transformó en su bestia. No necesitaba al lobo para lidiar con un hombre roto. Simplemente se paró frente a Isabel, un imponente escudo de músculo y furia antigua. Su enorme mano se disparó hacia adelante, cerrándose alrededor de la gruesa garganta de Cedric, levantando al bruto del suelo sin ningún esfuerzo. Cedric se ahogó, sus piernas pateando inútilmente en el aire, la daga de plata cayendo inofensivamente en los escalones de piedra. Se te ofreció la oportunidad de inclinarte, usurpador, susurró Alistair. Su voz era tan fría y final como una tumba de invierno. Pero un perro rabioso no puede ser domesticado, y te has atrevido a mostrarle los dientes a mi reina. Con un crujido espantoso y resonante que silenció los gemidos de los otros alfas, Alistair aplastó la tráquea de Cedric, arrojó casualmente el cuerpo sin vida por la gran escalera, donde aterrizó pesadamente, un montón sangriento a los pies de los temblorosos señores visitantes. Alistair se volvió hacia Isabel.
La furia letal y aterradora de sus ojos plateados se derritió instantáneamente en una profunda suavidad. Subió el último escalón y se arrodilló ante ella, justo allí, frente a las manadas reunidas y aterrorizadas de los valles del norte. Tomó su pequeña mano llena de cicatrices en la suya, enorme, presionando su frente contra sus nudillos en un gesto de reverencia absoluta y eterna. «Mi reina», murmuró Alistair. Su voz profunda se escuchó en el salón silencioso para que todos la oyeran. «El norte es tuyo para que lo comandes». El gran salón estalló. No fue el vitoreo caótico y sanguinario de la era Croft, sino un aullido unificado, ensordecedor y conmovedor de lealtad profunda y espiritual. Los licántropos de Oak Haven, seguidos apresuradamente por las manadas rivales subyugadas, juraron sus vidas al antiguo rey y a su compañera humana. En los extensos y soleados meses que siguieron, la sombría fortaleza de Oak Haven sufrió una metamorfosis milagrosa. La crueldad y la tiranía de Silas Croft se convirtieron en una pesadilla oscura y desvanecida. Fue reemplazada por una era de justicia, equilibrio y prosperidad sin precedentes. Isabel, la chica que una vez fregó los suelos de rodillas mientras sangraba por sus burlas, ahora caminaba por los pasillos con una autoridad absoluta e incuestionable. Abrió los archivos prohibidos, pasando sus días enseñando a las manadas su verdadera historia y restaurando el equilibrio sagrado y olvidado entre licántropos y humanos. Lady Beatrice y los restantes aduladores leales a Croft fueron despojados de sus riquezas robadas y finas sedas. Fueron desterrados a los páramos helados e implacables sin una sola moneda. Obligados a intentar sobrevivir sin la protección de la manada que habían corrompido tan profundamente. Los rumores dicen que no sobrevivieron al primer invierno. En cuanto a Alistair e Isabel, su vínculo se fortalecía con cada amanecer. El anima nexum ataba sus almas inextricablemente, un lazo mágico y brillante que aseguraba algo: que la fuerza feroz y apocalíptica del verdadero rey fuera siempre guiada y atemperada por el corazón brillante y misericordioso de la reina. Gobernaron codo con codo desde los altos asientos de Oak Haven, un testimonio viviente de que el verdadero poder no proviene de la agudeza de los colmillos o la profundidad de la crueldad, sino de la magia antigua e inquebrantable de una promesa cumplida. La marginada se había convertido en la salvadora, y el norte nunca más se atrevería a burlarse de un humano. ¡Qué viaje tan impresionante! Desde las oscuras y sangrientas piedras de la prueba de Alfa hasta el radiante trono de Oak Haven. Isabel demostró que el verdadero poder no se trata de la agudeza de tus garras, sino de la fuerza de tu linaje y la resiliencia de tu espíritu. Los lobos arrogantes pensaron que estaban quebrando a una frágil sirvienta, pero en cambio rompieron la jaula de su propio rey antiguo y coronaron a su verdadera reina. El reinado de Alistair e Isabel cambió para siempre los territorios del norte, recordando a todos que los mayores secretos de la historia a menudo se esconden a plena vista. Si te cautivó esta historia de traición, magia antigua y un romance que desafió los siglos, dale al botón de me gusta ahora mismo. No olvides compartir esta historia con tus amigos amantes de la fantasía. Y suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte nunca otro mito legendario hecho realidad. Nos vemos en la próxima aventura.